Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá con estos devocionales en el libro de los Hechos. Y nos encontramos precisamente ahora en el capítulo número 6, donde vamos a leer la escritura del verso 1 al verso 7. Y vamos a denominar este devocional el servicio en la iglesia. Un llamado espiritual y una necesidad real, porque se había, aparte del problema que habíamos visto en el capítulo número 5, problemas que ya estaban surgiendo dentro de la iglesia, aparte de la persecución, como la avaricia, la mentira de Ananías y Zafira. Luego los discípulos siguen haciendo señales, prodigios, milagros, y eso le intima cada día más a los principales sacerdotes, a las autoridades que habían crucificado al Señor Jesucristo, y luego son perseguidos, encarcelados, son persuadidos a que no hablen la palabra del Señor, pero ellos siguen hablando la palabra del Señor y los discípulos siguen creciendo, de tal manera que entonces se genera problemas dentro de la congregación, dentro de ellos mismos. Entonces vamos a leer la palabra en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Hechos capítulo número 6 del verso 1 al verso 7. Y leemos así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timor, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí llega el número 7 de este corrida de texto. Y es muy importante cómo termina este texto número 7. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que los discípulos siguieron obedeciendo a Cristo, haciendo la palabra de Cristo, y se ve cómo la palabra de Dios llega al corazón de aquellos que también les perseguían, que vendieron a Jesús, que hicieron el complot. Estaba la palabra de Dios acorralándolo y dándole a entender la verdad, que lo que los discípulos estaban predicando era el poder del Espíritu Santo que actuaba en ellos. Habíamos dicho también que surgen estos problemas, surgen la persecución, ahora surge un problema dentro de la congregación. Desde el inicio del evangelio, el servicio ha sido una marca distintiva del reino de Dios. Ellos se servían los unos a los otros, empezaron a vender las cosas y no había necesidad. Pero ahora estaba la mala administración. Ahora, el Mesías no vino a establecer un imperio terrenal, sino a ocupar un liderazgo espiritual. Entonces vemos cómo el Hijo de Dios lo dijo bien claro: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Fíjense que no vino para tener un servicio acá como tenían los reyes terrenales que le llevaban todo, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Es claro el mensaje de Jesús. No es para que ellos también hicieran lo mismo que los paganos, sino que hicieran la voluntad de su maestro, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahora que se presenta en
en el principio del comienzo de este ministerio, que nace del corazón mismo de Dios, fue también encarnado en los apóstoles, en la iglesia primitiva, al servicio. Entonces, en este capítulo de Hechos hay un momento clave que se desarrolla en el cuerpo de Cristo, cuando la necesidad interna surge. Entonces, las viudas eran desatendidas. Los apóstoles no ven esto como un obstáculo, sino como una oportunidad providencial para fortalecer mediante el servicio organizado por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe, un servicio para que también los que estaban en el pueblo vean la voluntad de Dios, el amor de Dios, el trabajo hacia los hermanos. Entonces vemos como los discípulos también crecían y había murmuración, las viudas eran desatendidas. Fíjese que la sabiduría que tienen los discípulos, que atienden el problema, el Espíritu Santo está en todo. Si hacemos la distinción de aquellos que murmuraron en el desierto y estaban con Moisés y había problema, aquí el Espíritu Santo tiene el control de todo. Entonces convocan a la multitud. Entonces este evento demuestra el servicio, un servicio que no es secundario, no es un trabajo menor, es una expresión visible del amor del evangelio en tomar las cosas en cuenta. Entonces la iglesia crece, se consolida, el servicio espiritual es necesario, se requieren hombres y mujeres, varones llenos del Espíritu Santo, con sabiduría. No es un activismo humano, sino un ministerio que exige ser ordenado, vigilado en el ejercicio de los que son llamados para la gloria de Dios. Esto va a demostrar al pueblo que Dios está entre ellos. Y dicen los apóstoles que no es justo que ellos sirvan a las mesas, que busquen a esos varones, porque ellos van a persistir en la oración, en la búsqueda de la enseñanza de la palabra. Y esto agradó a la gente. Buscaron a hombres llenos del Espíritu Santo. Hay muchos puntos dentro de esta escritura que son importantes, que nosotros, aunque no le demos la verdadera extensión, que el poco tiempo que tenemos, pero que veamos los puntos que tocan los apóstoles, que personas que sirven en las congregaciones, que tienen esa labor. Es importante que se dediquen a la oración y al estudio de la palabra del Señor, y coloquen personas que se encarguen de los servicios dentro de la congregación. Y estos hombres tienen que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría, porque dice que la palabra de Dios crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Fíjese que a medida que el hombre vaya creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, ese fruto se va a ir viendo alrededor. Si crecemos en la palabra, también crece el número de los discípulos. Entonces vamos a ver este primer punto, el servicio como respuesta a la necesidad real. Y lo vemos que entonces crece el número aquí de los discípulos, y también crece el trabajo. Crece el trabajo en las personas que ellos tenían alrededor. Aquí vemos que el crecimiento de la iglesia no está exento de extensiones internas, de problemas internos. La necesidad no era teórica, sino concreta. Las viudas estaban siendo desatendidas. En lugar de ignorar la situación, los apóstoles reconocen la urgencia misma, pero también la necesidad de cuidar el ministerio de la palabra. Por eso ellos convocan a la comunidad para elegir siervos capacitados espiritualmente. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Para cualquier servicio dentro de la iglesia tienen que ser hombres llenos de fe, capacitados por el Espíritu Santo. El servicio a las mesas, aunque material en su manifestación, requería la llenura del Espíritu. No se trata de cubrir vacantes, sino de cumplir un ministerio. La sabiduría divina era indispensable, pues el problema tocaba el corazón, y también era un problema delicado que había que atribuir este pensamiento en lo que los discípulos están viendo al Espíritu Santo, cómo le dio la sabiduría para poder entender y verdaderamente tomar en cuenta a todos y dar así las pautas sabias, aunque se ven sencillas, pero ellos trataron de que la situación no se fuera de control.
Entonces el problema tocaba aspectos delicados de justicia, unidad y equidad dentro del pueblo de Cristo. Primeramente, obras de justicia. Estas obras de justicia, cuando vieran que verdaderamente se estaba haciendo y desarrollando las cosas como deberían de ser, justamente iba a crear una unidad porque todos iban a estar satisfechos, todos iban a ver que los problemas verdaderamente eran tomados en cuenta, que todos eran tomados en cuenta. Y entonces iba a haber equidad dentro del cuerpo de Jesucristo. Porque hay un acto solemne, hay un acto de amor y de responsabilidad, donde todos son tomados en cuenta. Este patrón nos recuerda a nosotros cuando Moisés llamó a Jetro, y Jetro habló con él y le dijo: escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Fíjense, Éxodo 18:21, como Jetro, también tomado por el Espíritu, le dice un consejo a Moisés poderoso: escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, llenos con la verdad, que aborrezcan la avaricia. No como vemos el ministerio hoy, donde hay personas que quieren que les sirvan a ellos, pero ellos no les sirven al pueblo. Esto es triste cuando vemos a personas que están engañadas, trabajando para sus ministros, y sus ministros no trabajan para ellos, no se esfuerzan ni crecen en la palabra, sino que crecen en la mentira, solamente con charlas motivacionales, dándole pues la búsqueda del éxito, la superación personal, pero no el crecimiento espiritual. También el número, cuando Dios toma del Espíritu a Moisés para ponerlo sobre los ancianos, en Números 11, 10 y 16, el servicio surge como una respuesta a la carga de la obra, pero siempre con la presencia del Espíritu. Cuando Moisés se sentía cargado y la gente lo apretaba, lo murmuraba, la gente pues lo agobiaba y se sentía él muy presionado, él toma a ancianos que están llenos del Espíritu Santo, capacitados con la presencia del Señor, para ponerlo ahí en el ministerio. Entonces vemos como esta primera parte que estamos viendo, el servicio como respuesta a la necesidad real, y el servicio como un ministerio espiritual evangelístico, porque esto iba a causar un impacto en la sociedad. Iban a ver cómo los esquemas políticos tradicionales no se parecían a la verdadera comunión que estaba dentro de la iglesia, con amor, con autoridad, con poder. Entonces cogen a estos hombres y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Cuando la palabra dice prosélito, eran personas que no pertenecían a la nación de Israel y se judaizaban. Practicaban pues la religión judía, que es todos los rituales que nosotros ya conocemos, pero eso tenía también un ritual, unas pautas que ellos cumplían, hasta se bautizaban y se purificaban para ser parte del pueblo. Sí, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, le impusieron las manos y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Al ver todo esto, claro, al ver todo esto, los sacerdotes veían que había verdad, amor y misericordia. Había un ministerio de servicio, no era inferior a la palabra, sino complementario. O sea, no se dejaba la palabra aparte por hacer este servicio, sino que se escogían a hombres que, aparte de ser enseñados en la palabra y ser llenos del Espíritu, también se ocupaban en este servicio. Era complementario. El buen orden en la iglesia permite que la predicación se expanda y sea fructífera. Pero como lo dijo nuestro amado apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. La llenura del Espíritu no solo era para que predicaran, sino también para que sirvieran a las mesas. Para todo hay que estar lleno del amor de Dios, del Espíritu de Dios. Esto enseña que todo el verdadero ministerio es espiritual, no importa cuán visible o lo veamos insignificante, si es práctico, visible o invisible, pero tiene que ser
con poder, lleno del Espíritu Santo. Para todo dentro de la congregación, Dios tiene que actuar a través de nosotros, porque nosotros no vamos a ser premiados por lo que nosotros hagamos para Dios. Dios nos va a premiar por lo que Él haga a través de nosotros. Que nosotros verdaderamente pongamos en funcionamiento nuestros dones. Esteban, uno de los que escogieron para el servicio, será pronto el primer mártir, y Felipe, otro servidor que salió como evangelista. Fíjense que estos hombres comenzaron sirviendo en las mesas, no le importó, con amor, con misericordia, y uno de ellos habían vendido todo y lo habían puesto a los pies de los apóstoles, y esto se servía al pueblo. Y tampoco empezaron a murmurar, ¿dónde está lo mío? ¿Qué están haciendo con esto? Sino que ellos mismos se presentaron como servidores, haciendo un servicio, pero Dios le dio más allá. Felipe fue uno de los que llevó el evangelio a Samaria, creció la palabra de Dios. Y Esteban fue uno de los que en el capítulo 7 vamos a ver que da uno de los discursos más magistrales que nosotros pudiéramos encontrar en la Biblia. Un discurso lleno del Espíritu Santo, desde el comienzo del llamado de la nación de Israel hasta que nuestro Señor Jesucristo apareció. Un mensaje magistral, poderoso. Pero ¿de dónde vino? De servir a las mesas. ¿De dónde vino Felipe? De servir a las mesas. Así que nosotros comenzamos en el ministerio sirviendo, y Dios entonces pone en funcionamiento los dones que nosotros tenemos, pero primero tenemos que nosotros presentarnos como servidores. Esto demuestra que el servicio fiel en lo pequeño puede ser la plataforma que impacta lo mayor en el reino de Dios. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20, 26, 27. Es claro, el apóstol Pablo también recordará este principio, porque no os predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Es la palabra de Jesús, es la palabra de Dios, la que impera en la mente de los apóstoles, la que impera en su teología, en su testimonio. No es solamente hablar, sino también hacer. Jesús lo dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y luego el apóstol Pablo se lo dice a los corintios: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor a Jesús. Así como Jesús le mostró el amor a ellos, les sirvió, le limpió los pies a los apóstoles, los alimentó, hizo señales que pudieron comer, estuvo en medio de ellos, se trasnochó por ellos, oró por ellos, les sirvió y murió por ellos. Ahora el apóstol Pablo también le dice a los corintios que si Cristo fue el que murió por todo, entonces todos tienen que dar la vida por él, morir por él. El servicio entonces no es simplemente hacer cosas para Dios, sino ser instrumentos útiles, ungidos y disponibles. Ahí está. Como hay personas que dicen: no, yo hago esto para Dios y para Dios. No, es que Dios obre a través de ti. Ser un instrumento útil, ungido y disponible, donde la obra de Cristo se manifieste con humildad, con orden y con poder. El servicio cristiano, aparte de todo lo que estamos viendo, es algo esencial del diseño de Dios para su iglesia. No es un trabajo menor ni una solución humana, sino una expresión del carácter de Cristo. La iglesia crece cuando cada miembro lleno del Espíritu Santo asume su lugar, su rol, con humildad y con propósito, para que vean el reino de Dios entre nosotros, el poder de Dios. Que no es que buscamos protagonismo, sino es que buscamos que el poder de Dios se manifieste dentro de la iglesia. Así que esto lo vemos en Hechos 6, cuando se responde con sabiduría, con espiritualidad a la necesidad real que está dentro del cuerpo de Jesucristo, porque ya la iglesia es el cuerpo de Cristo. La palabra se expande, los discípulos se multiplican, y hasta los enemigos, que eran los sacerdotes, se convierten a la fe. Pero ¿estamos nosotros verdaderamente reflejando hoy todas estas características poderosas de la iglesia primitiva, para que los enemigos hablen de las maravillas del Señor y se conviertan? ¿Cuál es el testimonio que tenemos nosotros a nuestro alrededor? Así también hoy es un llamado para servir. Está vigente. No se trata de hacer por hacer, sino para servir
conforme a la edificación del cuerpo de Jesucristo, quien no vino para ser servido, sino para servir. Es el ejemplo que Cristo nos dejó, y es el ejemplo que también los apóstoles, llenos, varones de fe, con el poder de Dios, urgen un problema que, aunque muchos lo pudieran ver minoritario, lo vieron como algo que era importante para que se manifestase el poder de Dios, y los enemigos se rindieron a la fe. La palabra crecía y el número de los discípulos también crecía. Pero esta característica tiene que estar dentro de nosotros, servidores de corazón, ser instrumento, no buscar protagonismo, sino buscar que la gloria de Dios sea vista aún por los enemigos, que puedan ver y entender que Cristo está en medio nuestro, que Dios es nuestro Dios, es nuestro Señor, y a Él le servimos, honramos y adoramos. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu poder, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos das un ejemplo siempre por medio, Señor, de tu palabra. Aquellos siervos que tú llamaste, que tú enseñaste, Jesús, se vio el fruto, Señor, porque tú lo dijiste, que cuando viniese el Espíritu Santo le daría sabiduría, le daría entendimiento, entenderían las cosas y harían las cosas con amor, con humildad y con servicio, Señor mío amado, siempre buscando tu gloria, porque tú lo dijiste, que cuando viniera el Espíritu Santo, Él me glorificará. Así aún los enemigos, Señor mío amado, tuvieron que rendirse a ti, porque vieron tu gloria dentro de tu pueblo, dentro de tu congregación, dentro de tu cuerpo, Jesús. Ayúdanos, Señor mi Dios amado, a entender y a comprender tu palabra, a morir a nosotros mismos. Tu palabra lo dice, que el que quiere seguir en pos de ti, que nos neguemos a nosotros mismos, que te sigamos a ti cada día, que tomemos la cruz, que seamos servidores, que no busquemos protagonistas ni protagonismo, sino, Señor mi Dios amado, que busquemos la gloria tuya, Señor mi Dios amado, para que el mundo crea y vea que tú habitas en medio nuestro, Señor, con amor, con poder, con humildad, no pagando mal por mal, Señor, sino que a estos hombres hasta le sirvieron a sus propios enemigos, predicándole el evangelio con amor, con ahínco, con perseverancia. No desmayaron, no se dejaron llevar por la intimidación, sino que la palabra fue regada aún en los corazones que murmuraban, que tenían muerte para ellos, pero ellos le dieron vida. Lo querían matar, pero ellos le dieron vida, la resurrección espiritual, la entrada al reino. A ellos lo metían a la cárcel, pero ellos metieron al reino a aquellos que eran los enemigos, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor mi Dios amado, por la obra poderosa que nosotros vemos en tu palabra, que no está lejos, Señor mi Dios amado, está cerca, siempre y cuando nosotros seamos obedientes, seamos servidores con humildad, con amor y con sencillez de corazón. Toca las mentes y los corazones de aquellos, mi Dios amado, que muchas veces murmuran, porque muchas veces no ven en nosotros ese servicio, esa solicitud, sino que muchas veces también, Señor, pagamos mal, con malas palabras, con malas decisiones. Ayúdanos, mi Dios amado, a reparar, Señor, mi Dios amado, todas aquellas cosas que muchas veces a ti no te agradan, Padre amado. A ser servidores, a predicar el evangelio aún a aquellos que nos murmuran, que nos persiguen, que nos ultrajan, que nos tratan mal, Señor. A no desistir del mensaje de la palabra, porque los corazones tienen que ser tocados por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Por eso te pedimos, Señor mío amado, que esta palabra que ha sido sembrada en las mentes y en los corazones de aquellos que no te conocen pueda dar el fruto, Padre amado. Y también ellos vengan a ser servidores, que se unan a la fe también como aquellos enemigos se unieron a la fe, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.